Quería dirigirme a ustedes con mucha humildad, con mucha honestidad, para compartirles que cometí un error, un terriblemente error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia, para intentar proteger eh, el poquita autoestima que había logrado construir después de tener que aceptar que era homosexual, y por otros temas de lo difícil que ha sido mi vida cuando era pendejo. Quería pedirles perdón profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto, por a mi familia que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la convención, los compañeros de la lista del pueblo, a mis amigos, a mis amigas, por tener que enfrentar este momento junto conmigo. Quiero decir que todo lo que hice lo hice fiel a mis convicciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy. Así que me vestí de la enfermedad que se llevó a mi amigo, que se llevó a mi abuelo, y que se ha llevado mucha gente y se seguirá llevando mucha gente. Y grité lo más fuerte que pude por ello, y en silencio por mi calvario propio, que estoy trabajando en enfrentar también mi verdad. Creo que es el momento de ser honesto, de afrontar nuestros errores. Chile está tratando de redefinirse, está tratando de renacer. Y tenemos que ser todos 100% honestos, transparentes, para poder sacar todo esto adelante. Muy buenas noches. Con esa declaración del constituyente Rodrigo Bade comenzamos esta edición de Pauta Libre. Y lo primero, por supuesto, es saludar, es agradecer su sintonía este domingo y cada domingo. Soy Paula Molina, los saludo y la saluda. Me acompaña Alejandra Matus, siempre en el panel de Pauta Libre. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Mónica González también en el panel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Y tenemos inmediatamente a nuestro primer entrevistado, el también constituyente Patricio Fernández. Bienvenido, Patricio. Gracias, Paula. Mónica, Alejandra, un gusto. No cabe más que partir con tus reflexiones, y me parecen particularmente interesantes desde el ámbito de quien ha estado en el trabajo constituyente, de quien es parte del órgano que constituye Rodrigo Bade y al que llega en buena medida con una voz que se levanta desde lo costoso que es el acceso a la salud en Chile y el drama que viven muchísimas personas que padecen cáncer. Él, en declaración propia, como escuchábamos recién, dice que nunca tuvo esa enfermedad. ¿Cuál es tu primer impacto, tu primera reflexión frente a esta confesión? Bueno, lo primero es que yo y todos los que he conversado de la convención quedamos turulatos, digamos. O sea, lo primero por decir es que se produce un mega impacto. Un mega impacto en un primer nivel porque nos conocemos, nos hemos ido conociendo. Parte de la historia valiosa de la instalación de la convención no es solo que esa instalación que ahora va llegando a su fin, no es solo que hemos generado las normas para trabajar en el tiempo que viene y sacar adelante la constitución que nos han encargado los chilenos, digamos, sino que también es de alguna manera un tiempo
de primeras relaciones, un tiempo en el que estos 155 personajes que somos provenientes de tan distintos lugares sociales, físicos, culturales, etcétera, vamos empezando a permearnos y a encontrarnos, y por lo tanto uno ha convivido con el pelado Bade. Y como suele suceder en las experiencias humanas, el personaje con el que uno se encuentra cotidianamente y cercanamente no es lo mismo que los personajes que aparecen muchas veces en el ámbito público. Y en el caso de él, es un tipo que efectivamente aparecía afectuoso, cercano, frágil, como de voz baja, muy distinto de ese personaje más vociferante, más revolucionario, etcétera, que estaba en el ámbito, se hizo conocido en el estallido en la Plaza Dignidad o Plaza Baquedano. Que es uno de esos representantes más emblemático de Plaza Dignidad o Plaza Italia, o como cada cual le quiera llamar. La Lista del Pueblo tenía un corazón santiaguino que nacía mucho ahí. Y tiene otras grandes ramas que provienen más bien del ámbito regional, de causas locales, ecológicas, en fin. El pelado Bade era como el representante en buena medida de ese estallido, era una de las grandes rostros del estallido. Y acá lo que vemos, para poner las cosas claras, digamos, es una traición a la fe pública grave, muy grave, que daña además a este cuerpo, que es la convención, que lo pone en medio del asedio en el que vive, ante un flanco, digamos, abre un nuevo flanco, y eso a todos nos duele, digamos, a todos nos duele y a todos nos afecta. Y es algo que habrá que ver a lo largo de esta semana cómo se resuelve. Ya dejó la vicepresidencia, tan simbólico era que ocupó hasta ahora una de las vicepresidencias de la mesa de la convención. Y ahora habrá que ver cómo sigue esta historia, porque así como así no pasará. Yo quisiera hablar como periodista y como ciudadana, ¿no? Porque yo creo que estamos todos, tú dijiste turulato, turulele, estremecidos. Yo creo que todos los que nos están escuchando en la casa quedaron también bastante estremecidos. Yo por lo menos dije, pero ¿y esto qué es? Porque es como la continuación de un proceso de degradación que se ha dado al interior de la Lista del Pueblo, y de algunos enfrentamientos que no tienen nada que ver con el trabajo que hay adentro, ¿no? O sea, uno nota que hay una cantidad de polémica que se hace sobre la convención que no tiene relación con el trabajo que se hace al interior en las comisiones, y que hay un trabajo que se hace hasta las 4 de la mañana muchas veces. Así fue con los derechos humanos. Exactamente, pero con respecto a esto ya es como la guinda de la torta, ¿no? Que afecta a una credibilidad, y entendámonos bien, estamos en un contexto en que la fe pública, las instituciones, los partidos políticos, y se da en la misma semana, porque esta semana vamos a tener que poner en la agenda, ni siquiera vamos a hablar de fútbol, por favor no se preocupen, de fútbol no vamos a hablar, aunque podríamos. Se da en el contexto en que el CERVEL ha dejado afuera, ¿a cuántas candidaturas? A 200, más de 200 candidaturas. De distintos partidos y algunas muy emblemáticas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿es una fe pública, una falta de confianza, de cosas mal hechas, de prolijidad, de que no sabemos qué va a pasar adelante porque parece que el Tricel va a tener que decidir? Pero en este caso, la mentira, sí, se hace un mea culpa, pero el daño a la fe pública yo creo que ha sido terrible. Entonces, mi pregunta hacia ti, primero, perdón por mi reflexión, pero yo creo que estamos todos un poco así, ¿no? Mi reflexión sería, y mi pregunta hacia ti, es, este es un golpe evidentemente al interior de la convención. Ustedes a 2 meses ya se están conociendo. El presidente del CERVEL dijo esta mañana que él no puede renunciar. O sea, al igual que los diputados hay un vacío. Más que un vacío, hay una norma que se aplica a los constituyentes según establece la reforma constitucional que nos da pie.
y es que se aplican para estos efectos las mismas normas del Congreso. Y un congresista no puede renunciar, y un constituyente no puede renunciar. Las causales para ser, salvo que tenga una enfermedad que impide el ejercicio del cargo. No se puede, entonces aquí este es un problema bien interesante y bien complejo. No se puede, de hecho, es un tipo de cargo, es un tipo de labor que tiene una gran obligación, porque tú eres representante intransferible de una parte de la comunidad y llegas acá con unos votos concretos. Por lo tanto, aquí se le va a presentar un gran problema a la convención. Las otras razones que se establecen para los parlamentarios son algunos tipos de negociaciones incompatibles al interior del Estado, en fin, cosa que tampoco se da acá. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Porque es bastante evidente, digamos, que alguien como el Pelao Báez, que cae en estas circunstancias, y él mismo además así lo dijo en la entrevista en la que develó esto, queda bien imposibilitado de estar en la convención. ¿Con qué autoridad va a defender una norma? ¿Con qué autoridad va a votar y a representar a votantes que lo eligieron, entre otras razones, convencidos con una falsedad? Por lo tanto, yo esto lo digo no solo juzgando, digamos, sino que incluso lo diría, si fuera su amigo, le diría, ¿cómo sales de aquí? O sea, ¿cómo? Porque él mismo hoy día, primero, bueno, me contaban ustedes, yo no sabía, al parecer está internado. Debe estar viviendo en una situación además dramática, personal muy compleja. Alguien que vive en la mentira y de pronto la conocen al mismo tiempo todos los chilenos y sus parientes más cercanos y su pareja y sus familiares, cosa que según a mí me han transmitido es cierto, o sea, porque aquí uno empieza a dudar de todo, claro. Como el libro El adversario de carrera, hay acá una historia que uno empieza a decir dónde comienza la verdad y dónde termina la mentira. Patricio, mi pregunta iba también. Una cosa es él, sí, que le parece imposible que cómo va a seguir él. En este minuto se ve muy difícil, ¿no? Por la mentira, por la magnitud de la mentira. De sus casi 20.000 votantes, votaron casi 20.000 personas por Báez. Pero me imagino que tú estarás consciente que para toda la convención el desafío es cómo superan este impasse de falta de credibilidad, sí, de mentira. Y decir qué he pensado yo con esto también. Es evidente el golpe a la imagen y ahí tenemos todo un territorio por ver cómo vamos a trabajar en conjunto como cuerpo al interior de la convención. Porque aquí también se va formando un cuerpo que tiene una obligación, más allá de todas las diferencias que habitamos, hay una tarea común. Esa tarea común es dar lugar a una nueva constitución para todos los chilenos que además tiene como tarea, esto lo digo a propósito de lo que tú decías al comienzo, en buena medida reconstituir una confianza con una institucionalidad. O sea, aquí esto nace en medio de un estallido que tiene una gran distancia con las instituciones, que tiene una gran distancia con los partidos, que tiene una gran desconfianza con la misma constitución que nos rige, y se supone que tenemos la misión de volver a generar un núcleo rearticulador, reincorporador de todo, en el que nos sintamos todos partes. Por lo tanto, todo esto, estas cosas que rompen la confianza son durísimas. Pero donde yo creo que hay algo por rescatar acá, por rescatar o por aprender, más bien, más que por rescatar. De algún modo, esto debiera ponerle fin también a la, ¿cómo decirlo?, a una cierta presión puesta desde el ámbito testimonial que resulta que a veces ejerce como una presión respecto especialmente de los mundos progresistas que ante la necesidad de un armado racional, democrático, que piensa en el futuro, se viene a hablar como desde un lugar de la deuda, de la herida, y eso neutraliza a veces la capacidad de generar ese gran acuerdo. Yo creo que aquí no me dan ganas a mí de juzgar duramente o cruelmente al Pelao Báez, porque entre otras cosas creo que parte del mundo que él representa ha sido demasiado radical a la hora de enjuiciar. Y lo que podemos ir sabiendo ya es que los juicios radicales no necesariamente
encierran virtudes morales. Y por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos empezar a entender acá? Que nos tenemos que mirar unos a otros con un poco más de curiosidad, con un poco menos de juicio lapidario, con un poco más de ánimo de búsqueda, porque lo que tenemos en conjunto como tarea es construir algo de lo que ninguno de los ahí presentes quede fuera. O sea, llega el momento de ir bajando los deditos y de ir dándole un cauce a esto, que coincide con el fin del periodo de instalación. Si conseguimos aprender de esto, yo creo que la sociedad toda, si lo conseguimos trasuntar, que esto no es un espacio de simples confrontaciones, no es un lugar de apuntarse unos a otros, sino que es un lugar en el que las diferencias buscan un camino común, por lo menos esta fatalidad, digamos, que ha escenificado el pelado Bade va a haber servido para aprender cosas en lo que viene. Patricio, respecto de este tema de encarnar o lo simbólico, encarnar a las personas que sufren de cáncer y que enfrentan un sistema de salud, en ese sentido, Rodrigo encarnó un personaje. Y esto se da en la política muchas veces, que no solo con la mentira, muchas veces en ese pasaje de usar a lo mejor alguna característica propia, pero como representa esa característica o resuena con mucha gente, el personaje o el candidato se viste de ese ropaje y sale a la escena del debate político. Te pregunto como periodista, más que como constituyente, no se puede, o sea, no es posible identificar todas las mentiras que dicen los candidatos, sobre todo esas mentiras que a veces están en ese terreno ambiguo, que pudiera ser verdad o pudiera interpretarse de una manera, la manera en que yo me presento no es exacta, precisa, pero tampoco es mentira. Y la mentira, como parte de la acción política, tampoco puede ser detectada ni por el CERVEL. No es un delito que uno pueda atajar, digamos, en los filtros previos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en La Neta, como filtro poníamos quién lo financia, para tratar de entender, sepa quién financia a su constituyente, pero no se nos ocurrió, y tal vez habría que hacerlo en el futuro, hacerle chequeo a cada palabra que hace. Pero cuando se trata de salud, a mí me preocupa cuál va a ser el estándar futuro. Porque nosotros, como periodistas, y aquí hablo como periodista, no le hemos pedido certificado a candidatos que se han bajado con disque diagnóstico de depresión severa, o personajes que se iban a las clínicas cuando estaban acusados de algún delito, digamos, y hay que creer que el personaje se enfermó y que estaba en la clínica. Y claro, a mí me parece muy bien el reportaje que hizo La Tercera, porque en el fondo hace ese aporte que no puede hacer la justicia, que no puede hacer el CERVEL, que es poner a prueba, usted ha dicho esto, ¿es cierto o no es cierto? Y digamos, revela un antecedente. Pero, ¿cuál va a ser el estándar de aquí en adelante? Le vamos a tener que pedir a todas las personas que ejercen un rol público y que dicen, tengo esta enfermedad, su ficha clínica, su prueba de que tienen tal enfermedad o no, o cómo lo ves tú desde ese punto de vista. No sé la respuesta precisa cuál es el estándar que se va a poner, pero lo que uno sí puede empezar a saber, a ver, primero, creo que hay aquí la decepción que pueden llegar a sentir quienes lo apoyaron padeciendo cáncer, quienes se sintieron enteramente representados por él, teniendo que pagar los millones que el pelado Bade decía que pagaba por la enfermedad que sufría, deben ser quizá el segmento más afectado. O sea, creo que ahí hay algo que es muy duro. Pero creo que también hay otra cosa por saber en la discusión política y también, especialmente en la discusión constitucional. Y esto yo creo que en el ámbito público hemos sido poco corajudos para enfrentarlo, para decirlo. Quien manifiesta más dolor no es el mejor para resolver ese dolor.
quien llega con la historia más conmovedora no es la persona necesariamente más llamada a resolver esa conmoción. La discusión constitucional es una discusión que, si algo este proceso constituyente tiene de rico, es que efectivamente aquí está llegando gente, una representatividad de un Chile muy real. Eso se ha dicho hasta la saciedad y es cierto. Están todas las clases sociales, están las distintas culturas, está el territorio, están las diversidades sexuales. Todo eso es cierto y es muy valioso porque es el Chile que tiene que acordar. Pero eso no hace que la persona que llega con más carga o con un discurso más conmovedor necesariamente es más virtuosa. No, son cosas pero distintas. tampoco son más virtuosos los expertos o los especialistas. o los más fríos. O sea, la virtud no tiene ni nada... lo uno ni lo otro. Claro, no tiene Ni lo nada... uno ni- La virtud y los pecados, por ponerlo en Esto no es en contra de quien dice esto, es solamente para Claro. aclarar que la virtud no habita en ese discurso, necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser, habitar, claro. por supuesto. Pero yo creo que lo más interesante es reconocer Pero que todos perdona. somos seres complejos. Eso es lo interesante. Y No hay santos ni demonios. como decía hay- Nicanor Parra, somos un embutido los dos. Claro. Pero, y todos lo Unos somos. más, unos menos embutidos. Claro. Unos más y unos menos. Pero ojalá ninguno de nosotros se enarbole como el juez para decidir cuánto cada uno. Claro, a mí me preocupa salvo que los tribunales me no preocupa demuestren. tu raciocinio, porque desde esa perspectiva tampoco tendríamos que tener escaños reservados. Pero Que entonces podríamos decir los representantes de No, los porque pueblos los escaños originarios no reservados- son los mejores representantes de su Los propia... escaños reservados, así como cuando se deciden escaños para una representatividad de las mujeres, no tiene que ver con la virtud, tiene que ver con que estén ahí en la discusión. No, en tu raciocinio de que están representando el dolor, la herida que traen. Obviamente que las mujeres son las mejores representantes de las discriminaciones que han sufrido las mujeres. Así es. Y los representantes de los pueblos originarios que pertenecen a esos pueblos son los mejores representantes de lo que han vivido, más que las instituciones, ONG o estudiosos acuerdo. que han... Pero no es lo mismo. Ya, no es lo Pero no es lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que esa es una de las grandes riquezas de la convención y ese es uno de los grandes progresos que tenemos acá. Pero resulta que la discusión, ¿qué es lo que tiene el periodo de instalación? El periodo de instalación y este periodo en que nos fuimos conociendo es un momento en el que los que estamos ahí en buena medida nos mostramos y algunos llegan con esa carga de experiencia que no ha sido vista, que muchas veces ha sido segregada, en fin, irrumpen con más tesón y con una fuerza mayor para visualizarla. ¿Cuál es la tarea constituyente? La tarea constituyente es la construcción de un acuerdo futuro. O sea, la verdadera tarea de los que estamos ahí ni siquiera no es ni el pasado ni el presente, es el futuro. ¿Significa eso que obvia, prescinde, ignora el pasado para tomar las decisiones del futuro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahí, y por eso es que acá se hacen presentes las heridas, se hacen presentes los dolores, las marginaciones, en fin. Pero lo que tenemos por delante hoy día es la construcción de una carta fundamental que procure no repetir eso y que procure además adelantarse a los abusos que incluso otros podrían cometer. Patricio, En el tema de los derechos humanos, por ejemplo, es central. Una cosa es la experiencia tenida con Pinochet y lo que puede haber pasado durante el estallido social. Pero otra cosa es el establecimiento de nuestro estándar de derechos humanos hacia el futuro, porque nadie sabe por dónde llegan los tiros el día de mañana respecto de... Pero ya sabemos algo, ¿no? Ya supimos algo a partir del estallido social. O sea, creíamos que habían prácticas policiales que estaban desterradas y no.